una reflexión del Mahatma Gandhi sobre el Bhagavad Gita. Gandhi es una de las figuras, seguramente la más importante del siglo XX. Si reflexionamos, encontraremos figuras en términos del Gita diabólicas como Hitler o Stalin y personalidades con herencia divina en terminología del Gita como el Mahatma Gandhi. Yo os voy a leer una pequeña reflexión que hacía Gandhi para que entendamos la influencia que tuvo él en el Gita. Recordemos que Gandhi estuvo muchas veces en prisión por defender la independencia pacífica de la India, y en una de esas estancias comenzó a hacer una versión reducida, asequible, del Bhagavad Gita, pensado sobre todo para las mujeres, los descastados y todos aquellos que no tuviesen una preparación religiosa o espiritual muy importante. Y ese es el libro El Gita de acuerdo a Gandhi, que yo he traducido al español, y lo tenéis en este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene el Gita de acuerdo a Gandhi, además de muchas más cosas, como por ejemplo un resumen de la vida de Gandhi. Y lo podéis encontrar en Amazon. Soy Pedro Noney, que no me había presentado. Y os quería leer esta reflexión. Y decía: cuando las dudas me acosan, cuando las desilusiones me miran fijamente a la cara y no veo un rayo de esperanza en el horizonte, recurro al Bhagavad Gita y encuentro un verso que me consuela. Inmediatamente empiezo a sonreír en medio de un abrumador dolor. Quienes mediten sobre el Gita obtendrán todos los días un renovado gozo y nuevos significados. La figura de Gandhi es, como os decía, importantísima. Tuvo influencia o tuvo relaciones con Henry David Thoreau, el filósofo, con León Tolstoy, influyó en Martin Luther King, John Lennon hablaba de él, y luego influyó en la independencia pacífica de África, ¿no? Entonces es una figura fundamental. Y esta reflexión que os he leído, yo creo que a todos nos ha pasado una vez: cuando las dudas me acosan, cuando las desilusiones me miran fijamente a la cara y no veo un rayo de esperanza. Todos pasamos muchas veces en nuestra vida, quizás unos más, unos menos, pero a estas situaciones. Y realmente el Gita te da luz, te da tranquilidad, te da un camino, te da una salida. A mí, por ejemplo, uno de los mensajes que más me gusta del Gita es el levántate y actúa. Cuando ves que las cosas se complican, cuando ves que no sale como tú habías calculado, cuando pasan cosas que te desestabilizan, yo pienso en ese mensaje, levántate y actúa. Por cierto, es precioso. Y esa es una de las razones por las que yo decidí traducir esta versión del Gita de acuerdo a Gandhi. Muchísimas gracias. Om Namaste.